Vamos a hablar hoy de un tema muy particular. Los que vieron el afiche, el flyer, se llama flyer ahora. Antes le decíamos afiche, pero ahora hablamos en inglés porque somos más pro, tenemos más unción, entonces hablamos en inglés. El tema del mensaje es la madurez. Gracias, esposa. Y es un tema que por ahí no suele gustar mucho porque nosotros nos consideramos maduros en muchas cosas, pero hay algo a lo que el Señor nos quiere llevar en esta tarde, es que podamos aprender. Lo que siempre el Señor quiere es llevarnos a aprender. El Señor trae su luz para que nosotros seamos expuestos a la luz de Dios y que podamos ver las cosas que son necesarias cambiar. Porque si vivimos nuestra vida pensando que estamos perfectos y que está todo bien, van a quedar cosas ahí adentro nuestro que no nos van a permitir avanzar. Entonces Dios viene con su luz de una manera misericordiosa y con amor para que nosotros podamos ver qué cosas todavía están guardadas ahí, que necesitan ser salidas, ser sacadas desde nuestro corazón para que podamos avanzar a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces yo le voy a pedir que me acompañen a 1 Corintios 13, versículo 11, va a estar en pantalla, ya está en pantalla. Así que si no lo quiere buscar, no hay problema, vamos a leerlos desde la pantalla. Y si no lo quiere leer, no hay problema, yo le prometo que está en la Biblia. 1 Corintios 13, 11 dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero ya de adulto dejé de comportarme como niño. Sucede lo mismo con nosotros. Ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro. Pero cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero luego mi conocimiento será completo. Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí. Me gusta muchísimo esta versión porque lo explica de otra manera más profunda. Ahora, claramente el texto que está hablándole Pablo a los corintios habla de una madurez, porque está hablando del comportamiento de niño. Está hablando de cómo nos comportamos cuando somos niños, que tenemos una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de actuar que corresponde a la de un niño. Ahora, algo que debemos comprender es que es necesario que todos nosotros podamos madurar con el tiempo. Yo sé que lo sabemos, pero es necesario que todos podamos madurar. Entonces, para poder madurar en la vida terrenal, si se quiere el término, tenemos que pasar por diferentes etapas que nos van a llevar a esa madurez. Es el proceso por el que sí o sí todos en algún momento vamos a tener que pasar. No podemos tener 40 años y seguir teniendo la mente de un niño, aunque a veces pasa, pero no es normal. No es lo que debiera ser, pero nosotros tenemos que saber que nos tenemos que exponer a diferentes ambientes para poder alcanzar esa madurez. En nuestra vida cotidiana sucede de esa manera. La madurez viene a raíz de exponernos a diferentes ambientes. El niño cuando recién nace tiene que aprender a comer, después tiene que aprender a caminar, aprende algunas palabras, aprende a comunicarse, después tiene que aprender a leer, a escribir y tiene que entrar al preescolar, al jardín o al CAIF o donde decidan mandarlo. Y en ese otro ambiente va a madurar un poquito más, tendrá que aprender a compartir, tendrá que aprender a convivir, tendrá que aprender a que no puede quedarse con que todo es mío, sino que hay otras personas con las que tengo que convivir y compartir el aire. Entonces ahí ya se alcanza un nivel más de madurez. Después tendrá que ir a la escuela, se encontrará con personas que no son tan amables y tendrá que alcanzar otra madurez. En la secundaria tendrá que alcanzar otra madurez. En el trabajo tendrá que alcanzar otra madurez. No puede llegar al trabajo y del trabajo a su casa decir: en el trabajo me hacen bullying, me tratan mal, me hacen burla, no voy más. Porque va a llegar un punto en el que tiene que madurar. Después se irá a casar, tendrá familia, tendrá hijos y no puede depender de que mamá y papá le hagan todas las cosas. Tendrá que madurar, tendrá que crecer, ¿verdad? Y eso va a suceder
a raíz de exponernos a diferentes tipos de ambientes. Los ambientes hacen que nosotros podamos madurar. Las diferentes situaciones de nuestra vida van a hacer que nosotros podamos madurar. Sabe que en el reino animal hay ciertas aves que cuando ven que el pichoncito se está acomodando mucho y no quiere volar y no se quiere ir, empiezan a sacar partes del fondo del nido para que queden las partes puntiagudas, las espinas, lo molesto, lo estorboso. Entonces, cuando el pichón ve que ya no puede estar de pie, no le queda otra que salir del nido. Suena cruel, quizás uno no haría eso. Le empieza a tirar abajo el cuarto del hijo para que se dé cuenta que se tiene que ir. Escondé tus cosas, dirán por las dudas. No hacemos eso, ¿verdad? No hacemos eso, esposa. No hacemos eso. Pero a veces es necesario que ciertas cosas que son cómodas comiencen a salir, porque eso que es muy cómodo termina siendo un estorbo para poder madurar, para poder avanzar. Entonces Dios muchas veces necesita sacar ciertos estorbos de nuestra vida. Cuando vos te sentís muy cómodo con algo, hay cosas que Dios empieza a sacudirlas. Cuando vos te haces muy dependiente de algo, que ese algo no tiene que ver con Dios, Dios necesita correrlo. Cuando vos te haces muy dependiente de, por ejemplo, de un trabajo, decís, bueno, este trabajo es todo. Si dejo de congregar, o si dejo de orar, o si dejo de leer la Biblia, o si dejo de tener la comunión con Dios, no va a pasar nada, porque este trabajo, mientras que yo tenga esto, voy a sentirme seguro. Entonces Dios muchas veces va a correrte esas cosas que son estorbo. Amistades en las que vos depositas toda tu confianza, que no te permiten llegar a Dios. ¿Y sabe cuál es el problema de estar muy cómodo? Que uno se queda quieto. Cuando vos te acomodás en un lugar, cuando encontrás tu posición en la cama o tu posición en ese sillón que ya tiene tu molde, ya una vez que le encontraste la vuelta, te quedaste ahí, podés pasar horas sentado en ese lugar. Pero no te deja avanzar. Te puede llegar a traer problemas, dolores de espalda y otro tipo de situaciones. Entonces son cosas que necesitamos correr del camino. Y cuando vos estás muy cómodo en el caminar con el Señor comienza a sacar cosas de tu vida. Personas que se alejan, situaciones que te hacen ponerte de pie, ponerte a orar más, situaciones que te hacen temblar el piso, que ves que ya los pies te empiezan a pinchar y decís, bueno, ahora sí voy a buscar al Señor en serio. Ahora sí, bueno, vamos a tener que orar, vamos a tener que ayunar, vamos a tener que ir a todos los cultos, vamos a tener que hacer cosas porque acá esto se vence con el poder de la oración y es una realidad, se vence con el poder de la oración, pero tuviste que llegar a la incomodidad, a que las cosas empiecen a salir mal para poder entender que tenías que buscar con fuerza. Y no es que Dios sea un Dios cruel o un Dios tirano que te molesta solamente porque quiere que le adores. No es eso tampoco. Dios tiene un propósito con tu vida y sabe Dios que lo que viene después es mucho mejor para vos. Pero si vos te mantenés estancado en eso que estás cómodo, no vas a poder avanzar y nunca vas a poder disfrutar de eso. Hay personas que tienen 30, 40, 50, 60 años en el Evangelio, que van todos los domingos a la reunión y se congregan desde toda la vida y saben que tienen que ir a todas las reuniones y nunca han podido avanzar. Personas que llevan muchísimo tiempo en el Evangelio, que podrían darnos cátedra a todos nosotros de lo que dice la Biblia y de cómo es Dios y todas las cosas, pero sin embargo los ves de tantos años congregarse que no saben qué es lo que Dios quiere. Si yo te preguntara hoy y no me contestes, contestaste a vos mismo en tu corazón, si yo te preguntara qué es lo que Dios quiere de vos, ¿tenés una respuesta para eso? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Cuál es el llamado que tiene Dios para vos? Porque te puedo asegurar que tenés un llamado. Ninguno fue creado por Dios para llenar un salón de reunión, para que haya congregaciones con mucha gente. Ninguno tiene ese propósito de parte de Dios. Pero si yo te preguntara, ¿qué es lo que Dios quiere para vos? ¿A qué Dios te llamó? ¿Qué es lo que Dios está anhelando que vos hagas? Y si no tenés una respuesta para eso, estamos en un problema. Porque hay un propósito de Dios que necesita ser cumplido, porque sabe que Dios es un Dios de propósitos.
Dios hace las cosas con un propósito y su propósito está por encima de todo lo demás. Entonces Dios te va a incomodar para que vos cumplas ese propósito. Y sabes que cuando lo cumplas te va a ir mejor. Y Dios sabe que te va a ir mejor. Es como cuando vos le decís a un hijo: no seas vago, estudia una carrera para que tengas un buen futuro. No te quedes con el secundario para vivir de McDonald's después. Como mi hijo trabaja en McDonald's, pero no va a vivir ahí, en el nombre de Jesús. Pero vos lo molestás, le insistís, le decís: estudia una carrera. No te quedes con lo básico. Todos los trabajos son dignos, gloria al Señor por eso, pero uno le insiste a su hijo porque quiere que tenga un futuro mejor, que tenga un mejor pasar económico, que tenga una carrera formada, que tenga un título, ¿verdad? Que le insistimos así, porque sabemos que eso que viene después es mucho mejor. Que no se quede solamente con la primaria y la secundaria, con saber leer y escribir, sino que vaya por algo más. Dios quiere eso también para nosotros. No te quedes con congregarte los fines de semana nada más. No te quedes con lo básico, no te quedes con saber algunos textos de la Biblia de memoria. Tenés que ir más, porque yo te di más. Yo te creé para más. Hay mucho más adentro nuestro que tiene que manifestarse. Hay mucho más adentro nuestro que se tiene que despertar. Pero necesitamos poder alcanzar una madurez para lo que Dios tiene para nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, le dijo: hay mucho más que quisiera enseñarles, pero en este momento ustedes no lo pueden sobrellevar, porque no había un nivel de madurez para lo que el Señor le quería entregar. Entonces, a medida que vos vas avanzando en las diferentes etapas, esas etapas te tienen que hacer madurar y vas a tomar decisiones distintas y vas a usar herramientas diferentes. Cuando vos estás en la primaria y te enseñan a sumar, sumás con manzanas, con peras, con naranjas, pero cuando entras a la universidad no te podés aparecer con un cajón de manzanas. Tenés que usar otro tipo de cálculos, tenés que usar otro tipo de herramientas que se te enseñan, porque vas a cosas mayores, vas a cosas más complejas. Entonces, en el caminar con el Señor es de la misma manera. Vos no podés seguir con lo que aprendiste al principio, después ir a conquistar una tierra. No podés, porque en el primer día cuando te convertiste te enseñaron a recitar el Padre Nuestro. No podés ir con el Padre Nuestro a tomar una ciudad. Tenés que madurar, tenés que conocer más. Tenés que saber cuál es tu posición dentro del cuerpo de Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene la iglesia de Cristo es que no ha aprendido a madurar. Nos damos cuenta qué tan inmaduros somos cuando observamos la forma en la que miramos el Evangelio. Vieron que cuando un niño es niño, valga la redundancia, usted lo observa y es como que todo gira alrededor de ellos. Ellos tienen hambre y tienen que comer. No les importa si la alacena está vacía, no les importa si tenés plata o no tenés plata, no les importa nada. Tengo hambre y quiero comer. No se sienten mal si mamá no comió esa noche para darles de comer. La ven a mamá que no comió y como yo. Todo gira en torno de ellos. No es que tienen maldad en su corazón y que son despreciables, sino que en su inmadurez, en su niñez, todo gira alrededor de ellos. ¿Verdad que es así? ¿Cuáles son las primeras palabras que aprende un niño cuando empieza a tener conciencia? No y mío. Eso es mío, no. Por eso las diferentes etapas, los diferentes ambientes le enseñan que no todo es de ellos y que no siempre se les va a dar la razón. En la escuela ya hay una maestra que le va a decir: no, hoy no tenés razón. No, esto no es tuyo. No, esto lo tenés que compartir. Y eso empieza a chocar en ellos, pero los hace madurar. Ahora, como iglesia muchas veces miramos el Evangelio de la misma forma. Cuando uno tiene inmadurez, que todo tiene que girar alrededor mío. A mí me tienen que escribir, a mí me tienen que mandar mensajes. No digo que esté mal, hay que escribir y mandar mensajes para saber cómo están y eso está perfecto. Pero muchas veces la gente se va de las congregaciones porque no lo saludaron, porque a mí no me prestaban atención, porque a mí no me miraban, porque a mí no me eligieron para tal tarea. Entonces como que todo empieza a girar alrededor de uno. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Yo sé que muchas veces se ha maltratado a la gente y no estoy hablando de eso ni justificando eso tampoco. Pero tenemos que aprender que ya no somos uno,
que cuando venimos a este lugar somos parte del cuerpo y somos parte de la iglesia. Y lo que no comprendemos muchas veces por tener esta inmadurez es que lo que yo hago mal afecta al resto del cuerpo. Cuando tenemos una persona que ministra y decide pecar, no solamente afecta que la persona va a dejar de ministrar, sino va a afectar al resto del cuerpo, porque el cuerpo se va a doler por lo que está pasando. Y muchas veces el cuerpo lastima a ese que cometió el error. Porque no tenemos visión de cuerpo, tenemos visión unipersonal. Pensamos en nosotros. Yo no lo hubiese hecho, yo hubiese tomado esta decisión, yo hubiese dicho aquella cosa, yo hubiese dicho lo otro. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Entonces, esa es la inmadurez. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pero ahora ya no soy niño. Tengo que ver las cosas desde otro punto de vista. Por eso Pablo y el resto de los apóstoles podían entregar su vida, porque sabía que lo hacían por un propósito mayor, porque había gente que necesitaba escuchar, porque había gente que necesitaba conocer, porque había gente que se necesitaba convertir. Entonces él no podía decir, ay, me apedrearon, no predico más. Que se maneje, que vaya otro y que se gane las piedras. Dice la Biblia que a Pablo lo apedrearon, lo dejaron como muerto afuera de una ciudad, se levantó y volvió a entrar y siguió predicando. No hay un pensamiento unipersonal en eso. El asunto es que hemos aprendido un evangelio unipersonal. Jesús es mi salvador personal. Al resto también lo salvo, pero Él es mi salvador personal. Jesús es mi Señor. Él me tiene que sanar. Él tiene que hacer esto por mí. Él tiene que hacer lo otro por mí. Entonces venimos a las congregaciones para que Dios me sane, me prospere, me bendiga, me haga esto, me haga lo otro. Y está bien, Dios lo va a hacer porque Él te ama y lo va a hacer. Eso no está en tela de juicio. Eso no está en duda. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar y Dios quiere hacer todas esas cosas porque te ama. Pero no vemos el plano completo como cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que un día se enoja y dice, bueno, ya está, no voy más. Y todo lo que estaba haciendo ese que se enojó afecta al área de toda la congregación, porque ese que estaba haciendo eso ya no lo hace más y todos los demás nos vemos afectados. No pensamos como cuerpo. ¿Sabe que en nuestro cuerpo físico, cuando usted se lastima, el resto de su cuerpo trabaja en función de esa lastimadura? Si usted se dobla el tobillo, la otra pierna va a hacer más fuerza y hasta le va a doler la cadera como camine porque está tratando de proteger el tobillo que se dobló. Cuando usted se golpea el brazo y alguien se acerca y le quiere hacer así, lo primero que va a hacer es cubrir el brazo, porque su cuerpo está protegiendo el área que está dolida. Ahora, como iglesia, si somos el cuerpo de Cristo, debiéramos funcionar de la misma manera. Que el resto del cuerpo trabaje en función de aquel que está dolido. Que el resto del cuerpo trabaje en función de aquel que se siente mal. Que el resto del cuerpo trabaje en función de aquel que se siente bajoneado, triste o está pasando por situaciones difíciles. Y muchas veces decimos, bueno, cuando yo estuve solo nadie me habló. Evangelio unipersonal. Evangelio inmaduro, como niños. Entonces, cuando oramos diciendo que Él es nuestro todo y que todo por Él y para Él, debemos darnos cuenta que no estamos recitando un poema, que verdaderamente le estamos entregando nuestro todo al Señor y que Él se lo está tomando en serio. Sabe que Dios nos cree. Cuando nosotros hablamos, Dios nos cree. Cuando nosotros oramos, Dios nos cree. Cuando le decimos que nuestra vida es de Él, Él nos cree. Por eso pone situaciones para que vos puedas entregar eso que le dijiste que era de Él. Cuando vos le decís, Señor, a partir de ahora mi tiempo es tuyo, todo, heme aquí, envíame a mí, hacé conmigo lo que vos quieras, soy todo tuyo. Y el Señor te llama a las 3 de la mañana para que te pongas a orar. Aguantá, Señor, yo me levanto a las 5. Tengo que ir a trabajar. Oramos a media tarde, si querés, cuando esté más descansado y después de la siesta. Entonces Dios pone situaciones para que oiga, pero si vos me lo entregaste, si vos dijiste que era. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando Dios nos llama a las 3 de la mañana a orar y nos tenemos que levantar unas horas más tarde para ir a trabajar, no creemos que Él nos pueda fortalecer. Cuando Dios te dice que ofrendes ese último peso que tenés en el bolsillo, no creemos que Dios nos vaya a proveer.
Hay congregaciones que se pelean si el diezmo es bíblico, si no es bíblico, si es de la ley, si no es de la ley, si es de Moisés, si es de quien sea. Y en realidad el problema no es si está en la Biblia o no está en la Biblia. El problema es que yo no creo que Dios me vaya a proveer. Lo que pienso es que si yo doy me voy a quedar sin. Entonces ahí es donde tenemos que entender que no estamos teniendo al Dios que profesamos tener, que simplemente estamos teniendo una idea de quién es Él. Ahora, Dios nos quiere ver bien porque Él nos ama, pero también nos quiere ver bien porque nos quiere para cumplir su propósito. Para que una máquina funcione bien, todos los engranajes y todas las piezas de ese mecanismo tienen que funcionar bien, tienen que estar en buen estado. Ahora, el mecanismo es la iglesia, y para que esto funcione bien tenemos que estar bien. ¿Podemos pasar por situaciones? Claro que sí. Nos va a tocar pasar por situaciones, por dificultades, por pruebas y por muchas cosas. Pero es ahí a donde tenemos que entrar como cuerpo. Es ahí a donde tenemos que trabajar como equipo. Es ahí a donde tenemos que ponernos como iglesia a orar por ese que está dañado para que Dios pueda restaurar, en vez de mirar para uno mismo. Yo sé que por ahí el mensaje está medio duro, pero es algo que necesitamos aprender porque mucho tiempo hemos vivido un evangelio unipersonal, que se trata de nosotros y de lo que Dios tiene que hacer conmigo y a través de mí, y de cómo a mí me tienen que tratar, y de cómo todo tiene que funcionar para mí. Y no vemos el panorama completo de lo que Dios quiere hacer. Entonces necesitamos alcanzar esa madurez. Cuando vos ya sos una persona grande y madura, ya no pensás en vos mismo solamente, ya tenés una familia por quien tenés que ver y velar. ¿Hay excepciones a la regla? Claro que sí, no vamos a hablar de eso ahora. Pero cuando vos ya sos un padre de familia, una madre de familia, ya velás por todo lo demás. Y vas a darte cuenta que muchas veces es injusto. Y vas a darte cuenta que muchas veces no te van a reconocer. Te vas a darte cuenta que muchas veces los niños no van a valorar que vos te quedes sin comer para darles el plato de comida a ellos. Pero lo vas a hacer igual porque amás. Lo vas a hacer igual porque amás a tus hijos. ¿Verdad? Como cuerpo de Cristo es igual. Muchas veces te va a tocar ver cosas que no te van a parecer muy justas. Pero vas a tener que velar por el propósito de Dios. Y Dios se encargará de hacer la justicia que tenga que hacer. Pero yo tengo que creer que Él es un juez justo y que se va a encargar. ¿Sabes cuándo Dios nos encarga de hacer justicia? Cuando la hago yo. Cuando yo digo, bueno, Señor, haceme justicia en esto, y empiezo yo a buscarle la vuelta para que paguen por lo que me hicieron. Realmente no estoy buscando justicia, lo que estoy buscando es venganza. Entonces Dios nos encarga de eso, porque ya me estoy encargando yo. La justicia de Dios tiene que ver con, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con un Esteban recibiendo piedras diciendo, no les tengas en cuenta este pecado. Entonces Dios hace justicia como Él tiene que hacer justicia. Cuando yo le entrego a Él las cosas como Él las quiere hacer. Ahora necesitamos ser un cuerpo. El evangelio unipersonal nos lleva a pensar muchas veces que yo no necesito relacionarme con la iglesia. Mientras que yo tenga intimidad con Dios está todo bien. No hace falta que tenga relación con los hermanos o que me congregue en algún lugar. Y ¿sabe qué, mi amado? Si nosotros somos la esposa de Cristo como iglesia, no nos podemos relacionar con Dios sin relacionarnos con su esposa. No podemos decir que tenemos una relación con Dios cuando no queremos saber nada de su cuerpo. Es un evangelio unipersonal, algo que no existe. Entiendo que hay situaciones en personas puntuales que por diversas situaciones no se pueden congregar, ya sea por su salud o porque no pueden salir de la casa por alguna situación. Entendemos todo eso, pero aquel que dice, no, yo no quiero saber nada con la iglesia, yo acá puedo orar, puedo buscar del Señor, leer la Biblia, Dios me habla y me dice cosas. Y sabes que cuando algo que me decía mi esposa el otro día, cuando vayas al cielo no vas a tener un sectorcito para vos solo, porque no te querés relacionar con el resto de las personas que están en el cielo. Salón VIP para los solitarios acá, y los recibe un ángel, uno solo nomás, porque no, para que no te relaciones demasiado. No existe eso en el cielo.
nos vamos a tener que relacionar con la iglesia, porque allá arriba la vamos a pasar todos juntos, pensando de la mejor manera que todas esas personas que no se quieren relacionar con la iglesia van a estar ahí arriba, pensando de la mejor forma. Pero necesitamos entender que somos un cuerpo. Entonces necesito cambiar la mentalidad de yo para tener una mentalidad de propósito y de esta manera poder dar uso a todo el evangelio. Cuando Jesús habla con la samaritana, en Juan 4 le dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe que para poder adorar, porque todos nosotros nos sentimos identificados con eso, decimos, Señor, yo voy a ser tu adorador, Padre, yo te voy a adorar en espíritu y en verdad, yo te voy a adorar con todo, yo hacía estas oraciones, hermano. Y para poder adorar hay que estar muerto, porque la ofrenda que se recibía en el altar estaba muerta. Para poder hacer adoración, hablábamos el día viernes en la clase, ¿cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? No es que la alabanza es una canción rápida y la adoración es una canción lenta. Eso decíamos antes, pero no es así. La alabanza es lo que nosotros hacemos como cuerpo, como iglesia en este lugar, que le damos gloria al Señor, ya sea la canción rápida o ya sea la canción lenta. Eso es alabanza. Cuando celebramos el nombre del Señor, cuando le damos gloria a Él, cuando le decimos cosas hermosas, eso es alabanza. ¿Sabe lo que es la adoración? Un estilo de vida. Todo el día, todo lo que soy es adoración al Señor. Entonces mi comportamiento adora al Señor. Mi forma de hablar adora al Señor. Mi forma de enfrentar los problemas adora al Señor. Mi forma de ver las situaciones cuando no estoy de acuerdo con algo adora al Señor. Entonces la adoración tiene que ser un estilo de vida. Eso es madurar. Entender que hay mucho más alrededor mío de lo que yo soy. Madurar es entender que mi hermano que por ahí se congrega desde ayer puede llegar a crecer y el Señor lo puede usar más que a mí. Madurar es entender como pastor que va a haber gente en este lugar que Dios la va a usar y le va a mostrar muchísimo más de lo que Dios a mí me usa y me muestra. Y poder estar gozoso de que estoy pastoreando a una persona así. Madurar también a la inversa es entender que por más que Dios me recontre remiluz, imagínese que mañana somos una congregación de 3.000 personas y el Señor nos usa y somos re grosos, re campeones de la vida y el Señor hace un montón de cosas. Entender que yo sigo respetando a mi pastor por más que su congregación sea más chica. Eso es madurar, entender que tengo que respetar a una autoridad. Madurar es entender cuál es mi posición, quién soy yo en el Señor. Eso es madurar. Que no me importe quién es el otro en el Señor, darle gloria a Dios por lo que está haciendo con el otro, pero cuál es mi parte. Y no estoy hablando de egocentrismo, de preocuparme solo por mí, porque eso ya lo aclaramos recién, pero entender cuál es mi función y cumplirla. Y darle gloria a Dios por lo que está haciendo mi hermano. Y si mi hermano está mal, estar ahí para poder tenderle la mano. Dejar el evangelio unipersonal, que todo tiene que ver con lo que Dios tiene que hacer conmigo, lo que la iglesia tiene que ver conmigo. Entender que soy parte del cuerpo y que hay un propósito de parte de Dios que se tiene que cumplir. Siempre recuerdo esto, que el día que nos presentemos delante del Señor, una de las preguntas que Dios nos va a hacer es: ¿hiciste lo que tenías que hacer? Pero Señor, ningún profeta vino a darme la palabra. Pero Señor, a mí nadie me dijo cuál era mi propósito. ¿Y Dios no te podía hablar? La inmadurez hace que solamente me pueda hablar un pastor, me pueda hablar un profeta, me pueda hablar otra persona, que solamente el pastor pueda orar por mí. Yo no puedo orar en casa, el pastor me tiene que orar si pasan cosas. No creer que en el Dios que está dentro mío, sino creer en el Dios que está en el otro. Y todos tenemos al mismo Dios. ¿Hay autoridades dispuestas por Dios en la congregación? Las hay. Eso es una realidad. Pero no es cargo la palabra, hay una posición que todos tenemos por igual, y es que somos hijos del mismo Rey.
y que tenemos al mismo Espíritu Santo. No tenemos un Espíritu Santo distinto todos, sino que tenemos al mismo Espíritu Santo adentro nuestro. Y la Biblia sigue diciendo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que tenés poder. O sea que tenemos poder. Somos personas poderosas. Amén. Lo dice la Biblia. Somos personas poderosas. Pero necesitamos la madurez para usar ese poder. ¿Sabes que muchas veces el Señor no puede soltarte bendiciones por la falta de madurez? Porque sabe que si te lo da en este momento te puedes llegar a perder. Mi pastor siempre cuenta este testimonio del pastor John Guichot. Ya está en la presencia del Señor, el pastor con la congregación más grande del mundo. Y que en un momento dado miles de personas dejaron de asistir a los cultos. Miles de personas, es como si a nosotros nos faltaran 3. Ponele, porque ellos son muchos. De verdad, son muchos. Entonces le preguntaron cuál es el problema con la gente que se va. Si son pruebas, si son luchas, y qué es lo que le está pasando. Dijo, no, bendición de Dios. Se van a probar sus yates, se van a probar sus autos, se van a las casas que compraron. La bendición de Dios los alejó. No tenían la madurez para recibir la bendición de Dios. Entonces muchas veces Dios prefiere mantenerte salvo que rico o bendecido. Entonces la madurez está en que nosotros podamos entender qué hacer con lo que Dios nos da. Como decía hace un rato acerca de la adoración tiene que ver con Dios. Tiene que ver con lo que yo le rindo a Él. Tiene que ver con lo que yo le entrego. Pero sabe que muchas veces en este también evangelio unipersonal, que se trata de mí, uno escucha canciones hermosas, y no digo que esto esté mal, pero quiero que me permita expresar lo que quiero decir. Decimos, vamos a cantar esta canción porque esta canción es re linda y me ministra un montón. Y cuando yo la escucho me hace llorar y me conmueve el corazón. Y gloria a Dios porque pase eso. Pero esa canción no está ministrando al Señor, te está ministrando a vos. Entonces a la hora de cantarle al Señor, yo tengo que decir, Señor, ¿qué es lo que vos querés escuchar? Porque al fin y al cabo es para Él. Entonces un día quizás el Señor nos dice, no canten, hagan solo melodía. Toda la reunión. Tuvimos una reunión de adoración hace un tiempo en la que no cantamos una sola canción, no sé si se acuerdan. Estuvimos con una melodía toda la reunión y oramos, y medio que no oramos también, solamente hicimos declaraciones en favor del Señor hacia donde Él nos iba guiando. Estuvimos 1 hora y tanto y no cantamos una sola canción, no predicamos nada, simplemente declaramos lo que Dios nos llevaba a declarar. Una presencia de Dios maravillosa, pero se hizo lo que Él quería hacer. Por más que teníamos pensado qué canciones íbamos a cantar y todas esas cosas, se hizo lo que Dios quería hacer. Entonces, madurar es entender que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Cuando hay inmadurez en mí, no puedo ver con claridad y solo puedo ver en parte. Pero cuando comienzo a darme cuenta cómo son las cosas y las acepto, sucede lo siguiente, que está en 2 Corintios 3:15, ya estoy terminando. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. En este caso, el Señor significa el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Cuando aprendemos que todo es por Él y para Él, comenzamos a ver las cosas con claridad, y en el mismo espejo en el que veíamos oscuramente, que decía Pablo anteriormente, ahora vemos reflejada la gloria de Dios y somos transformados de gloria en gloria. Si no estamos pudiendo hacer uso de todo el Evangelio, probablemente estemos necesitando madurar. Necesitamos poder disfrutar del Evangelio.
El Evangelio no es solo luchas, problemas, dificultades. El Evangelio, la palabra Evangelio significa buena noticia, ¿verdad? Entonces quiere decir que para nosotros es una buena noticia y podemos disfrutar de esa buena noticia. Pensamos que el Evangelio es un camino de espinas, re duro, de piedras y difícil y todas esas cosas, pero dice la Biblia que el Evangelio es una buena noticia. Entonces necesitamos recibir esa buena noticia como que es una buena noticia. Si yo te digo, hermano, ¿sabes qué? Tengo una buena noticia para vos, te voy a hacer un regalo. Vos no vas a decir, no, porque a mí, Señor, líbrame. No vas a decir eso, te vas a poner contento porque te estoy por dar un regalo, ¿verdad? Entonces el Evangelio tiene que ver con algo que Dios tiene para mí, para manifestar sobre mí, pero necesito ocupar el lugar correcto y tener la madurez correcta para eso. Poder entender que Él vive en mí y que tiene que ver con su propósito y poder cumplir su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. No es aburrida, ni pesada, ni torturante, sino que es buena, es agradable y es perfecta. Cuando yo comienzo a caminar en madurez, puedo ver en ese espejo reflejada la gloria del Señor. Puedo hablar con el Padre, puedo tener una relación con el Señor. El Señor me puede hablar, yo puedo aprender y Él me puede guiar y puedo ocupar la posición que me corresponde como hijo de Dios. ¿Sabe qué? Mucho tiempo hemos sido, no quisiera decir mal enseñado, porque tampoco quiero criticar lo que sucedió antes, porque hemos avanzado hasta el día de hoy con la luz que hemos tenido. Y hoy el Señor en esta temporada está trayendo un poco más de luz. La temporada siguiente va a traer un poco más de luz y nosotros vamos a tener que madurar para darnos cuenta que Él está trayendo más luz, que está viniendo un tiempo nuevo. Cuando vino Jesús, no todos se animaron a creer en lo que Jesús predicaba y no todos se animaron al cambio de esa nueva luz que venía. Muchos se quedaron con las tradiciones, muchos se quedaron con cómo se hacían las cosas antes. Después, en nuestra tierra occidental, cuando llegó el Evangelio de la forma que llegó, tuvimos que pasar diferentes procesos de estructuras tradicionales y eclesiásticas que fue adoptando la Iglesia de Cristo. Y cuando venía algo nuevo de parte de Dios, el que estaba de este lado con las tradiciones lo miraba mal y era del diablo. Y entendía que Dios estaba trayendo algo nuevo. Ahora, cuando vino otro más después que él, que en ese momento entendió que Dios estaba trayendo algo nuevo, no se animó a ver lo que pasaba acá adelante. Dijo, eso es del diablo y se están actualizando a las cosas del mundo. Lo mismo que le pasó con le estaba pasando a también. Entonces, hoy Dios trae un renuevo. No es que Dios se actualiza, porque Dios es Dios siempre, Él es eterno. Pero trae diferentes cosas para cada temporada, de acuerdo a lo que uno va pudiendo sobrellevar y de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Entonces hay quienes están detrás nuestro, no detrás nuestro solo, sino detrás de este tiempo, que se quedaron con algunas costumbres anteriores que nos van a mirar mal. Y Dios nos guarde y nos libre de no mirar mal a los que vienen después de nosotros, porque también puede pasar. Por eso no quiero quedar en una crítica con todo esto, porque hay una frase horrible que dice que no hay que escupir para arriba, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir, ay, estos estructurados fariseos que no saben entender el tiempo de Dios, porque yo no sé lo que va a venir después. Entonces también necesito la madurez para entender que Dios trae cosas nuevas. Ahora en esta etapa que empiezan a venir los jóvenes a la congregación, amén, ellos van a venir quizás con cosas nuevas que Dios les va a mostrar. Y yo no soy tan viejo tampoco, no me mire así. Pero yo tengo que entender que Dios está trayendo cosas nuevas. Y poder comprender y tener mi oído alineado a la voz del Señor para entender lo que Dios trae. Eso también es madurez. Que podamos entender cuál es nuestra posición como cuerpo. Que podamos entender cuál es la parte que nos toca como miembro del cuerpo de Cristo. Y entender qué es lo que yo tengo que hacer.
y darme cuenta que lo que yo haga mal o que yo no quiera hacer va a afectar al resto del cuerpo indefinidamente. Porque somos parte de uno. Somos parte de uno solo, somos uno en Cristo, dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces lo que yo haga mal le va a afectar al resto de la iglesia. Lo que cualquiera de nosotros haga mal, o lo haga sin ganas, o lo haga con bronca, o lo haga de mala gana, va a afectar al resto de la iglesia. Pero que también que cuando te vaya mal, nos podamos doler y llorar con los que lloran, como dice la Biblia. Que podamos preocuparnos porque le pase al otro también. Eso también es madurez. Amén. Que podamos entender lo que Dios nos quiso enseñar en esta tarde. Yo sé que no es un mensaje para levantarse, saltar y darle gloria al Señor, decir, sí, Señor, soy un inmaduro. No está para eso, pero que podamos entender en nuestro espíritu, recibir en nuestro espíritu lo que Dios nos ha querido hablar. Ponete de pie en esta tarde.